Solo que tú eres el único que sabe todos los secretos de Kizum. No solo es que supe que este gallo hace otras cosas más porque después la publica. Sí, en YouTube y todo. ahora que tiraban licencias de Zoom, uno ya pierde, ya se me olvidó todo. Hay que aprender tú. Estaba compartiendo la pantalla, ¿oye? Yo encuentro pésimo, de repente comparto pantalla y no se ve. No, yo por eso volví a Zoom, porque Y yo de hecho Teams siempre lo abro en el navegador, porque cuando abría mi computador era una cafetera. Cuando metí el computador yo podía poner un huevo frito arriba y se me hacía. Porque... Es muy intensivo el uso de recursos. Muy buenas tardes, bienvenidos todos al seminario del doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria. Hoy día tenemos el placer y el honor de contar con la primera presentación de un alumno del programa, que nos viene, Ricardo Eskenazi, que nos viene a presentar modelos de predicción y prescripción de mantenimiento para determinar políticas óptimas, el caso aplicado a una línea de envasado en la industria vitivinícola. Muchas gracias, Ricardo. Por favor, gracias a ustedes. Todos los comentarios que surjan de aquí, muchas gracias, Alejandro. Para mí van a ser súper importantes porque este es realmente el test drive de la candidatura. Así que Pregunta, ¿te interrumpimos o lo dejamos para los comentarios para el final? ¿Cómo prefieres? está ajustado más o menos como a 30 minutos, así que si lo dejamos al final, ¿les parece? Entonces iniciamos. A ver, los contenidos que están propuestos ahora, bueno, una pequeña introducción. Vamos a hacer una revisión de literatura muy rápida. La hipótesis de trabajo, los objetivos generales y específicos, los métodos de trabajo o metodología, y finalmente un plan de trabajo que es el que está propuesto con la línea en donde está la línea de envasado. Partimos entonces. Introducción. Con la llegada de la industrialización surge la necesidad de mantener las máquinas funcionando, ¿no es cierto? Y ahí, como ilustración, la máquina a vapor en aquellos tiempos, dejemos a que falle. Esa era la primera aproximación, en lo que hoy conocemos como mantenimiento reactivo. Esa es la primera aproximación, ¿no es cierto? Con la revolución industrial, en donde se incorporaron más máquinas en el proceso, aquello de dejar fallar ya no parecía lo mejor. Y por tanto, la estrategia cambió un poquito a hagamos mantenimiento previo a la falla. Y ese mantenimiento previo a la falla hoy lo llamamos mantenimiento predictivo. ¿Ya? Dicho eso, luego cuando la máquina sube a regímenes de 7x24 todos los días operando, en donde hay prácticamente las paradas o los funcionamientos son continuos, cada minuto cuenta y vale dinero. Entonces, en eso la pregunta que surge es, ¿qué conviene más? ¿Hacer mantenimiento o esperar a la falla, es decir, hacer mantenimiento reactivo, o mantener previamente en lo que conocemos hoy día como los checklists de mantenimiento? En algunas industrias el costo de mantenimiento puede alcanzar hasta el 70% del costo total de producción. Entonces, Mowgli en 2002 plantea que hay un equilibrio entre mantenimiento reactivo y mantenimiento preventivo. Eso parece ser una zona que está aquí en el medio, en donde tenemos un mantenimiento preventivo, los costos de mantenimiento preventivo y los costos de mantenimiento correctivo, a lo que debemos sumar los costos de producción, ¿cierto? El revenue que genera la producción. De ahí en el medio aparece una zona que parece óptima, ¿ya? Dicho esto, aunque no hay un consenso universal de cómo organizamos las mantenciones, gráficamente podría ser acomodado de esta manera. De un lado los correctivos y habrá un diferido y un inmediato, y el inmediato corresponde a cuando la máquina se detiene, y el diferido es que puede ser quizás una palanca o un comando que, si bien es cierto, no excluye a la detención, podría eventualmente ser reparado posteriormente. Del lado del mantenimiento preventivo, lo que hemos visto hasta acá es que hay un mantenimiento que es predeterminado y que es parte de una línea. ¿No es cierto? Entonces, surgen varias preguntas en esta lógica. ¿Qué criterios guían la preferencia entre esperar una falla o realizar mantenimiento preventivo por un lado? ¿Cuándo es el momento óptimo de reducir el proceso productivo de mantenimiento? Y finalmente, ¿cuáles son esas actividades de mantenimiento preventivo que deben ser postergadas o adelantadas para que se genere el óptimo? A esto comienza a construirse lo que se conoce como política de mantenimiento. Con miras a dar respuesta a estas preguntas, entonces sobre el mantenimiento preventivo aparece otra
digamos, en la taxonomía aparece otra rama a la que le llamamos mantenimiento basado en condición, que está agendada, es continua y bajo requerimiento y de acuerdo a alguna información que todavía no hemos incorporado a la conversación. El problema entonces, inmerso en la industria del vino, en este caso del Chitoro, con un escenario aparentemente de sobremantenimiento, se plantea como desafío científico implementar un piloto de mantenimiento basado en condición, lo que se veía en la taxonomía del lado debajo de mantenimiento preventivo, sobre una línea basado para luego llevar el concepto al resto de los sistemas de la cadena productiva. El propósito subyacente es optimizar esto. La revisión una rápida revisión de la literatura con mantenimiento de condición. El mantenimiento basado en condición, CBM por sus siglas en inglés, es posible gracias a que, primero, existe el monitoreo vía sensores. Eso es lo primero, y ahí comenzamos a incorporar el concepto de los sensores. Dos, existe una tecnología de almacenamiento masivo de datos. Evidentemente, cada vez que capturamos un dato, incorporamos y almacenamos el dato. Y finalmente, hay modelos y hay capacidad de cómputo para procesar los datos que se almacenan. En la revisión de literatura aparecen algunos conceptos interesantes, como CM es conocido también como mantenimiento predictivo. Entonces ahí hay que hacer la diferencia en la revisión de algunas cosas que incorporan al mantenimiento predictivo. Se vincula con la industria 4.0 porque incorpora sensores, porque incorpora la tecnología de almacenamiento y de procesamiento. Es una técnica madura con fundamento, estrategia, inclusión de repuestos, confiabilidad y otros conceptos. Y además sobre eso, por si fuera poco, en madurez existen normas que ya modelan y caracterizan al CBM. Entonces, tomando de la literatura, se toma este cuadro que a efectos de explicación se divide en 3 cuadros. El primero es la adquisición de datos. Adentro está la disposición de datos, por supuesto está la adquisición y la manipulación. Luego otro subgrupo que está en la detección de estado, evaluación de salud y evaluación del pronóstico. Y finalmente la recomendación, que es la toma óptima de la decisión. Por el lado izquierdo están los sistemas externos, datos y demás. Y de salida el despliegue técnico para la presentación de información. En términos de disposición de datos, la mayoría de los artículos científicos hablan de turbinas, rodamiento, batería, y dada la disponibilidad de datos públicos, en general de la NASA y en general de otras bases de datos, el 70% de las investigaciones se orienta a estos componentes. Entonces, pareciera ser que hay algo de espacio ahí. Por otro lado, en la manipulación de datos se habla de selección de características, en donde los datos se entienden que, de alguna manera, hay una cantidad de datos muy grande y debo de seleccionar algunos para entender el desgaste o la falla, o la proyección de falla. En la extracción de características quizás tengo pocos datos o un set de datos en el que puedo trabajar en ellos y complementarlos, y finalmente el aumento de patrones en donde tengo datos que no son suficientes y debo generar metodologías del proceso de los datos para aumentarlos y demás, y poder generar información. Entonces, en la búsqueda de patrones, siguiendo la lógica que plantea CBM, siguiendo exactamente esa lógica, esta etapa tiene como fin generar un pronóstico de falla, o sea, la búsqueda de patrones y proyección. Y se distinguen 2 tipos. Uno, la detección de falla, y el otro, el rule. Uno, la detección de falla, y el otro, el rule. ¿Ya? El rule o tiempo restante de vida útil. Algunos autores describen a estos 2 elementos como complementarios. El primero, por supuesto, tiende a ser más binario, y el segundo tiende a buscar un momento en el futuro y una distribución matemática o algo relacionado a lo estadístico. Entonces el rule, si queremos ahora estudiar el rule propiamente tal, y entendiendo que son elementos que pueden ser consecutivos en el trabajo o en la búsqueda de la información o en la búsqueda de este rule, lo primero es el análisis físico de las variables. Esta es una primera forma, una primera aproximación de encontrar el rule, y ahí hay modelos físicos, modelos como de daño, hazard rate, proportional hazard rate,
Y después están las dinámicas no lineales, están los modelos basados en experimentos, los modelos basados en datos y los modelos híbridos. Vale la pena decir que los modelos híbridos entonces incluyen además otros de las subfamilias, por ejemplo, el análisis de datos, por ejemplo, con algún experimento físico. Dicho eso, los desafíos en torno al RUL, compatibilizar el conocimiento humano con técnicas basadas en datos para mejorar la predicción, esto es alguno de los hallazgos. La llegada de Big Data hace necesario capturar datos rápidamente que atribuyen el RUL en forma rápida y eficiente. Aquí lo que nos pasa en general es que tenemos muchos datos y nos cuesta entonces determinar cuál es el dato que nos aporta el RUL. Analizar la condición base y la interacción de falla entre componentes para la predicción del RUL y a la vez contribuir una mirada sobre los equipos como sistema. Y aquí uno de los elementos que se encuentran es que como estamos muy asociados a turbinas, a rodamientos y baterías, no tenemos una visión quizás más sistémica a la hora de encontrar fallas. Entonces, sigo con la taxonomía que mostraba el mantenimiento basado en condición y hablamos ahora de la toma de decisión óptima, la última cajita, ¿no? Entonces, una vez obtenido el modelo del RUL, se busca evaluar por medio de algún procedimiento matemático una decisión óptima. Es lo que le llamamos política de mantenimiento, de qué, cuánto y cuánto mantenimiento. En la toma de decisión, rápidamente una revisión de literatura, los estudios hablan de monocomponente y multicomponente. Ahí hay una definición que es bien relevante. Hay estudios que hablan de dependencia económica, dependencia técnica, dependencia estocástica, y por tanto se comienza a abrir y complejizar la toma de decisión. Y finalmente, para el RUL teórico, en la mayoría de los casos se presentan técnicas de optimización, programación matemática, estocástica, machine learning y otras que permiten tomar una decisión. No obstante, lo interesante de este último punto es que toman el RUL como una variable dada y no necesariamente proveniente de una condición industrial real. Los desafíos relativos a la obtención de la política óptima es, bueno, pocos artículos aplican en situaciones reales, lo que venía del último punto anterior, y no detallan requisitos prácticos. Es requerido profundizar en la interdependencia entre máquinas. Muchas veces nos hacemos cargo de una máquina en particular y no necesariamente qué pasa cuando una se detiene en como en el caso de una línea de envasado, en un elemento en serie, por ejemplo. Y hay espacio de contribución de prescripción de compatibilidad con acciones de operación y de mantenimiento. Dicho eso, la hipótesis de trabajo, entonces, es por medio del uso de datos provenientes de sensores instalados en máquinas electromecánicas, tampoco generalizado, por supuesto, y el uso de algoritmos, es posible predecir y prescribir políticas de mantenimiento, entendiendo la palabra política como qué, cuándo, dónde y qué hacer, para un sistema multicomponente conectado en serie. El objetivo general es desarrollar una metodología que permita estimar la vida útil del RUL a través de un modelo híbrido, a propósito de lo que se revisaba como bibliografía, por los principios de conservación de energía y con ello establecer una política óptima de mantenimiento. Objetivos específicos, estimar primero, abriendo el objetivo general, primero es estimar el RUL de uno de los componentes o de una de las máquinas del sistema. 2 es calcular la distribución de probabilidad de ese RUL y tratar de expandir el modelo a más máquinas del sistema, entendiendo que el sistema es una línea de envasado y tendrá subcomponentes o submáquinas. 3, formular y resolver un problema de optimización primero con una confiabilidad dada. Y 4, modificar el problema de optimización ahora para que el mismo modelo entregue qué confiabilidad es la óptima para el menor costo. Métodos. Primero, el RUL. Basado en esta taxonomía, primero partimos desde la captura de datos, hacemos esto porque ya he grabado, la selección de variables, aplicación de filtros, por supuesto los datos, aplicamos filtros, en estos filtros hablemos de promedio, suma, eliminación de outlier y demás que nos permitan caracterizar la data desde
la captura de información, o sea, perdón, desde cómo realmente se comporta la máquina, sacando aquellas variables que sean, que contaminen la lectura, por supuesto. Después la evaluación de degradación, y aquí es lo que la literatura habla de fault detection. Entonces vamos a evaluar se plantea uno de esos modelos, inspirado en Corley, que busca justamente comparar variables de entrada con variables de salida, que en este caso es producción, cantidad de botellas particularmente, y verificar las distorsiones de la máquina. El modelo es básicamente este, buscamos que la cantidad de energía que entra versus el producto, más las pérdidas, nos deberá generar algo que es constante en el tiempo, o más o menos constante. Si buscamos ahora y lo relacionamos con fallas, entonces el modelo debería alterar la suma, o sea, debería mantener, por supuesto, la suma entre producto y pérdidas, no obstante, deberíamos ver afectado la cantidad de producto en función de las pérdidas, que pueden ser mayores vibraciones, temperatura, aumento en las desincronizaciones y otras variables. Una alternativa para revisarlo podría ser con este método, que es un análisis de correlación. Esta diagonal, básicamente, en la medida que la producción se mantenga perfectamente alineada con el consumo, podríamos encontrar podríamos establecer un punto de trabajo óptimo, y en la medida que se generen distorsiones a lo largo de la producción en el tiempo, podríamos alterar o podríamos advertir algún mal funcionamiento. Mal funcionamiento no es igual a falla. En la literatura aparece failure and fail. Entonces es importante entender que failure hace referencia a un mal funcionamiento y no necesariamente una detención. Después de eso nos vamos al monitoreo de pérdida, comenzamos a revisar y a comparar qué pasa entre la diagonal perfecta y el comportamiento real del sistema, y aquí esperamos ver algo como esto, en el que en el tiempo vamos a ir comparando, en una serie de tiempos vamos a ir comparando entre qué es lo que pasa con la diagonal perfecta y la relación que existe entre el producto y la energía de consumo. Perdón, el histórico de falla, aquí es importante, el histórico de falla nos va a permitir definir este umbral aceptable, ¿no? En la medida que estamos funcionando bien, el histórico de fallas me va a decir, oye, acá, bajo esta condición, sucedió una falla y por tanto voy a poder ir resultando. Para cumplir el objetivo 1 y 2, entonces, la distribución del rule y funcionamiento, perdón, proyección del rule y función de distribución de probabilidad, lo que vamos a hacer es justamente tener esta serie de tiempo de este comportamiento y proyectarlo en el tiempo. Aquí, de acuerdo a algunos autores, podríamos hacer generación de muchos modelos y por generación y por simulación de Monte Carlo obtener una distribución. Como todo sistema estadístico, vamos a tener que buscar una definición o sea, vamos a tener que buscar minimizar el error de esta distribución y, por lo tanto, corregir el modelo y hacerlo lo más preciso que podamos. Aquí yo planteo algo mayor al 95%. Modelos de optimización. Acá el escenario real es que tenemos muchos rules montados en una línea. Y por tanto se trata de determinar cuáles son los elementos críticos y evaluar la probabilidad del sistema no falle, a lo que le llamamos confiabilidad. Dicho eso, con el mantenimiento agendado basado en horas, lo que tenemos es esto. Es una tarea de mantención que probablemente va a tomar los productos, o va a tomar las máquinas, entendiendo como máquinas, del 1 al 10. Entonces, si yo hago mantención, la disminución de disponibilidad al menos tiempo para producir, y parece que no se ve bien, bueno, conociendo las condiciones de los componentes, aquí lo que hago, finalmente, si hago mantención en este punto, voy a perder todos los tiempos de producción desde aquí, desde este minuto hasta F10, y desde este momento hasta F3, etc. ¿No es cierto? Y pierdo todo ese tiempo. Ahora, si conozco la condición, si conozco el rule de cada componente, puedo acercarme y puedo modificar el momento de mantención para hacerlo más óptimo. Y aquí solamente quizás puedo dejar que falle F6 y mover el momento de mantenimiento, y puedo perder menos tiempo de producción o menos tiempo de vida útil. Eso es lo Entonces, en efecto, puedo dejar que falle. Pero ¿qué pasa ahora
si yo acomodo el mantenimiento, ya no del 1 al 10, sino 3, 6, 1, 4, como se muestra en la figura, y separo los momentos de mantenimiento. Y por tanto, hacer un momento de mantenimiento que atienda F3 y F6, otro momento de mantenimiento que atienda 9, 4 y 1, y otro momento de mantenimiento que atienda los restantes. Dicho eso, podría quizás configurarse, o podría convenir hacer un cuarto momento de mantenimiento y juntar 7 con 10 y 2 con 8 y separar otro momento. Entonces aquí la disminución de disponibilidad, el tiempo es menor y por tanto tengo mayor tiempo de disponibilidad de la máquina para que funcione y para que entregue producto. Entonces, como hablamos del concepto de confiabilidad, el objetivo número 3 de este trabajo es, el objetivo específico número 3 es generar una optimización pero con la confiabilidad dada, lo que decíamos antes, ¿no? Dado estos tiempos de mantenimiento, acelerar, adelantar o atrasar, podamos determinar, tal que podamos determinar cuándo es óptimo mantener para mantener la confiabilidad del sistema. La ecuación muy simple, en realidad lo que suma son las probabilidades de los costos de mantenimiento predictivo más los costos de falla dividido por su ciclo. ¿Ya? Y por tanto tengo un costo total de mantenimiento por ciclo. ¿Cuándo se va a gatillar este costo? Cuando, por supuesto, este va a ser un proporcional del costo de producción, de mantenimiento preventivo, o un proporcional del tiempo de falla, y por tanto voy a poder construir un costo total a lo largo de las máquinas. ¿Qué es lo que pasa acá? Voy a tener que evaluar conveniencias. ¿Qué me conviene? Si el costo de mantenimiento predictivo es menor que el costo de mantenimiento de fallas, entonces, por supuesto, me va a convenir hacer mantenimiento preventivo y la lógica de comparación va a ser permanentemente sobre esto. Si esto cambia, entonces lo llevo a la falla y mantengo la confiabilidad que he predicho o que he preestablecido para el ciclo. El cuarto objetivo, sin embargo, cambia un poco y lo que buscamos es ahora un problema de optimización en donde ya no sea el mismo componente o ya no sea la misma ecuación la que entregue a partir de una confiabilidad, sino decir, ok, ¿cuál es el menor costo posible para la confiabilidad, para una confiabilidad óptima? Y esa confiabilidad es la que tenemos que De la planta. Está el micrófono. Sí, hay un micrófono abierto. Ya, se equivocó. Entonces, bueno, una técnica de aproximación es sin confiabilidad, no hay un disparador de actividades, y como no hay un disparador de actividades, surgen las preguntas como ¿cuándo es el momento óptimo de tensión? Que es parte de las preguntas iniciales, y es mejor anticiparse una posible falla o postergar. Entonces, inspirado en este autor, que es Wu 2020, y otros, se propone una solución que agrupa y evalúa costos por escenario. Y aquí es muy simple, en realidad se genera una fecha de mantenimiento 1 y se evalúan estos costos delta, que son exactamente los mismos costos delta de la ecuación anterior. La única diferencia es que, como son multicomponentes, tengo que comenzar a sumar por escenario cada uno y evaluar si este escenario es, qué costo tiene este escenario, qué costo tiene este escenario, qué costo tiene este escenario. Es simple, ¿no? Dicho eso, habrá un escenario que tiene menor costo que otro y por tanto sea el óptimo. Ese escenario va a tener una confiabilidad que va a ser la de 100. La política quedará por el escenario evaluado de menor costo, mediante un algoritmo. Y la confiabilidad, en efecto, quedará por el costo óptimo para cada uno de los escenarios que se dan. El plan de trabajo, estamos aquí. Tenemos una conexión ya de base de datos construida en la viña. Tenemos algo así como básicamente un año de información. Pretendemos a finales de este semestre ya trabajar en un paper de optimización de mantenimiento como review, estimar y proyectar el rule como una probabilidad a partir de los datos que estamos colectando, calcular la distribución y publicar un artículo hacia finales de este año con los resultados que se obtengan. Ya tenemos algunos trabajos previos, formular y resolver el problema de optimización, por supuesto, en una etapa, en la primera con confiabilidad, la segunda sin confiabilidad,
publicar un artículo de optimización de aquí a finales del próximo año y finalmente la redacción de la tesis. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? A ver, una cosa que no me quedó claro es si tú en esta esta estrategia de mantención condition-based, ¿verdad? Si tú paras, tú aprovechas en ese momento de hacer toda la... Ya, o sea, ahí parte como borrón y cuenta nueva con respecto a las otras, que a lo mejor te faltaban algunas cosas que estarían por arreglarse todavía o no. Esa es la parte que me queda. La pregunta es, ¿mantenimiento perfecto o imperfecto? Ah, sí, ok. A ver, para este trabajo se asume mantenimiento perfecto. Es decir, yo voy a resetear la máquina y voy a considerarla nueva después de cada mantenimiento. ¿Ya? Ahora, por supuesto, y quizás para trabajo futuro, habrá una idea de decir, ok, en una motobomba, por ejemplo, desarmo la motobomba, cambio el sello mecánico, ¿convendrá cambiar el rodamiento? Y ahí, pues para este trabajo se asume que la máquina queda como nueva. No obstante, quizás en una segunda derivada, habría que pensar si ese sello mecánico dado que interviene en la motobomba, conviene cambiar el rodamiento. Para efecto de esto, la máquina está como nueva en esta primera etapa. ¿Pero le cambias el rodamiento o no le cambias el rodamiento? Es que no está mirado como, es que ese es un punto, no está mirado como subcomponente. Lo que estamos mirando en las motobombas. Se lo explicaba justamente a Tomás ayer. Estamos viendo la cantidad de corriente que le entra a la máquina y la cantidad de litros que sale. Si el sello mecánico se comienza a dañar, probablemente tenga una caída en el caudal. Entonces voy a decir, tengo un problema. Y voy a ir a revisar vibración, temperatura, lo que sea, ¿no? Incluso goteo. Generalmente cuando se rompe el sello. Voy a cambiar el sello mecánico y me voy a olvidar del rodamiento en esta versión. Seguramente en la versión que sigue, del doctorado que sigue, vamos a empezar a decir, pero aquí tengo una dependencia mecánica, física, en donde, a lo mejor me conviene cambiar el rodamiento ya que la tengo desarmada. ¿Ya? Pero no es parte de esta versión. Ahora quizás si nos ponemos ambiciosos podemos... Tranquilo. Felipe, tú estás considerando solamente componentes que tienen sensores. En tu planificación de mantenimiento, ¿Sí? ¿Vas a considerar que tienes además otros componentes que no tienen sensores que también tienen que ser mantenidos? Porque tú cuando planificas hasta el fondo tu mantenimiento tienes decir, ok, tengo cosas con sensores, pero tengo otras cosas que, no sé, por tú decir la tuerca, esa pero también le tengo que hacer mantenimiento. Claro. Mi pregunta es, cuando tú realizas, porque tú estás haciendo una planificación de mantenimiento en el tiempo, ¿qué sistema estás mirando? ¿Estás mirando solamente tus sistemas con sensores o también estás diciendo, mira, aquí voy a mantener porque me dice que el rule me va a fallar, pero voy a aprovechar que que tengo que cambiarlo, voy a poner como el auto. Cada 10.000 kilómetros estoy en el 9.800, voy a aprovechar de cambiárselo al tiro. Claro. Ya, ahí, aspectos del estudio, propiamente tal, y está súper buena la pregunta porque de aspectos del estudio, hoy día yo estoy mirando las máquinas que tienen sensores. No obstante, por detrás hay un agendamiento que ya existe en la compañía. Voy a llevarlo al caso real. Que existe en el caso del laboratorio, yo te diría solo los que tienen sensores y fin de la pregunta. Ahora, como estamos en un caso real, hay un momento de transición. Entonces, van a ver todos los productos que estemos censando y que todas las máquinas que estemos censando y podemos definir máquina más adelante, pero para no desviarme en la respuesta, toda la máquina que tenga sensor. Pero habrán otros componentes que no son parte y dada la ventana de mantenimiento, yo voy a decir, oye, estoy al lado de esta, la puedo meter en el nuevo. Sí, eso se puede. Las cintas transportadoras. Por ejemplo, y ojo, y las cintas transportadoras tienen más o menos un crecimiento. Entonces, así las cambian, digamos. La cinta transportadora mide, no sé, 50 metros. Vienen, la desenrollan, miden 50 metros, listo. Cuando llega a más del 8% de crecimiento, la cambian. Entonces ahí también podría poner un rodamiento de extensión, porque finalmente siempre la banda transportadora por arriba está tensa y por abajo va creciendo. Yo le podría poner un sensor de guata, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ver... ¿Ah? En el contrapeso la puede ver. En el contrapeso la puedo ver también. Y listo.
creció más, cámbiese. Entonces, en la medida que vayamos incorporando más elementos de sensores, por supuesto se va a ir incorporando. Tengo más preguntas, pero vamos a Dale, no, dale, dale. Dale más después. Tenía antes, espérate, ya, esto fue un problema práctico. Sí. Y pues, esa es mi curiosidad. Para esta cuestión necesitáis hartos datos. Y no solo necesitáis hartos datos, porque para predecir el rule necesitáis que haya fallado hartas veces. Entonces mi pregunta es si tenéis todo eso, si esos datos existen o vais a trabajar con los datos de batería de la NASA o de turbinas de la NASA. No. ¿Cachai? Porque es decir, al final, claro, uno puede monitorear muchas veces, pero al final fallas del componente mismo, porque además tienen que haber fallado, ¿no? Porque si las cambiaste antes, no tenía ese dato. Entonces, es como, es decir, por eso, si me puedo hablar un poquito de la data, que creo que... Ya, eso de la data, en este mundo práctico, es un desafío en sí mismo. Porque tenemos una lista enormísima de SAP de todas las fallas habidas y por haber. ¿Ya? El tema es que, por ejemplo, el año pasado, que tenemos casi todo el año pasado recolectado, hay como 3 o 4 fallas de la llenadora, por ejemplo. Y sabemos que falló el colector eléctrico. Y tenemos que ir a ver qué pasó eléctricamente entre la entrada de energía y la salida de botella respecto al colector. ¿Qué puede pasar? Los colectores son, no sé si conocen, los colectores son la parte móvil con la parte fija. Se apoyan generalmente carbones y demás, esta parte gira y esta parte, y aquí hubo uno que se rompió. ¿Qué esperamos ver en los datos? Es que por lo menos hayan saltos. Porque si se rompió, esperamos que hayan saltos, hayan vibraciones entre el carbón que se apoya y el eje que gira. Entonces ahí esperamos ver algunos saltos entre... Todavía estamos, si te soy honesto, estamos en la sacada de SAP. Y también ahí hay una duda grande, porque lo que estamos haciendo es, más que nada, inicialmente igual es lo que queremos ver las proyecciones, proyectar. Y lo que vamos es también desafiar un poco el sistema. Si tenemos pocas fallas, vamos a colocar un umbral. Perfecto. Esperemos. Oye, no pasó nada, subamos el umbral. Hasta que podamos detectar algo. Si detectamos algo, vamos a ir para atrás y... Claro, y ahí hay una... cierto aprendizaje, entre comillas. Y ahí hay una restricción de la viña. Porque la viña me dice, a mí no me importa que falle en la etapa de etiquetado, por ejemplo. Voy y saco la botella que se etiquetó mal y no pasa nada. Pero eso tiene que estar súper restringido en la etapa de inocuidad, en donde se inyecta el vino dentro de la botella. Entonces, por eso el modelo busca en una parte tener confiabilidad dada, que si ahí no me puedo pasar, y el otro flexibilizar para las otras máquinas que en realidad no importa. Entonces el modelo al final va a tener una parte con confiabilidad y una parte con confiabilidad abierta. La hipótesis es que estamos frente a sobremantenimiento. Exacto. Porque hay poca falla. Entonces, Y, claro, y ante eso, cuando tú estás estimando unos rules que son, sí, no sé, como cualquier cosa, porque nunca falló. ¿No? exacto. Sí, y los cambiaste antes. Es que lo que estamos haciendo, más que un rule, estamos proyectando la degradación del componente, la vibración. Perfecto. Entonces, esa proyección, tú en sí, la máquina, si llega a este nivel de vibración, entra en un incompatible con funcionamiento. Entonces, estamos viendo más que nada esa proyección para decir, mira, si dejamos que proyecte, llegaríamos a eso. Y también lo entretenido es que esto lo estamos como una distribución, estamos utilizando el ruido del rule para tratar de proyectar también la distribución de probabilidad de ocurrencia, la vibración en ese nivel, que es incompatible con el funcionamiento de la máquina. Entonces, estamos proyectando un momento incompatible, pero no... pero también es decir, uno puede decir, chuta, puede ser que no, puede ser que sí. ¿Hay datos de falla? Pocos. Para contestar tu pregunta. ¿Hay fallas? Sí. El desafío que tenemos es tratar de extraerlos de manera sistematizada también de los sistemas. Porque ahí hay otro desafío. Hay desafíos grandes porque, por ejemplo, ellos tienen también en el ámbito de limpieza. Todo el mundo dice que sobrelimpian las máquinas, que podrían reducir las limpiezas y seguir con los mismos niveles de inocuidad. Y eso te ayudaría a aumentar la disponibilidad de la máquina. Entonces, de hecho, anécdota, los horrines de las máquinas salen dañados a propósito del mucho limpieza que hacen. Entonces las válvulas de la parte de inyección, no la parte motriz, y ahí habría que cambiar. Quizás el input ya no es eléctrico, el input es litros de vino por salida de botella. O sea, ahí tendríamos que ajustar el modelo en relación a lo que mostré acá, ¿no? Pero
empezar a decir, oye, ¿sabéis qué? El lavado que hacen con los químicos es tan agresivo y es tan caliente, están en los 95 grados, y pues en la industria del vino ni para la leche es tanto. Entonces, ahí hay ciertos elementos que tenemos que desafiar. Sin rencores, por favor, Ricardo. No, Sin rencores. al contrario. Te quiero sacar un poco del área de, ya tan técnica, ¿cierto? Tan del taller mismo, sino traerte un poco más al ejercicio académico en el cual estamos. Hoy día te tengo tres preguntas. La primera, la primera en el modelo, ¿cierto? Y más o menos ligado como lo que dice el compañero acá. Claro, estás optimizando, ¿cierto?, el mantenimiento, tratando de extender la vida útil, ¿cierto? Estamos jugando con probabilidades, ¿ya? Entonces, veo que en el modelo asumiste que estamos tratando de, que siempre le vamos a apuntar, ¿cierto?, a que la máquina no falló. ¿Cómo tú estás incorporando en tu modelo de optimización el caso de que, o cómo estás valorizando que te equivocaste, que te falló la máquina? ¿Cómo estás asumiendo ese riesgo? ¿Cómo lo estás valorizando? Tanto seguiría el grafiquito donde mostrar ¿cómo se llama? Los escenarios. En este sí. Esta es la versión. O ahí en ese escenario 1. En este, a ver, si te entiendo bien, tú estás diciendo, este falló, y por tanto tengo que evaluarlo. Claro, yo mi modelo, ¿cierto? Tú, por ejemplo, voy a hacer el mantenimiento en tal momento, ¿cierto? Porque esto me optimiza mis costos. ¿Ya? Pero ahí tú estás asumiendo que realmente le estás que no va a fallar. ¿Tú cómo estás asumiendo No que realmente te equivocaste y falló? No necesariamente. No te equivocaste, de hecho, eso es lo más entretenido. No necesariamente, porque aquí para el efecto físico de demostrarlo, yo tengo este delta, que es este puntito negro respecto de esta falla, digamos, de esta fecha. Vamos a hablar que esta fecha. Pero este delta podría gatillarme un mantenimiento y este delta ser cero. No, y acuérdate que ese es un escenario. Tú estás permitiendo que la máquina falle antes, porque es demasiado caro adelantar tanto el mantenimiento. Entonces, tú estás permitiendo haciendo un mantenimiento reactivo en ese momento. Sí, pero me imagino que igual dentro del modelo uno está diciendo que alguna máquina no me tiene que fallar porque o si no, si... Bueno, es que ahí es como tú establecías el valor de ese mantenimiento reactivo. ¿Cómo lo estás castigando y cómo lo estás incorporando en el modelo? Claro, porque en el fondo, si para este escenario de costos, yo ya voy a conocer el costo de falla. Cuando aquí hay un binario, que es este. Si para mí este es, creo que en esta se ve mejor. Acá. Cuando yo tengo este para mí es un binario. Si este binario se me hace 1, el costo de mantenimiento preventivo se hace 0 y tengo solamente el costo de falla. Perfecto. Y el costo de falla automáticamente se incorpora dentro de la ecuación si yo fallé. Porque este se conforma en 1. Y ahí está la optimización. Exactamente. Entonces, ese es un escenario que aquí va cambiando, porque M son los M escenarios. Exacto. Hasta el M mayor. Que ahí pueden ser 10.000 por 10.000. Tú permitías en ese escenario que falle esa máquina y le hacías una... ¿Y cómo tú hacías? Oye, no quiero permitir que esta máquina falle, le hacías el costo más alto. Bueno, Pero siempre va a llegar a algún punto en que tenéis tantos escenarios que ese infinitesimal a lo mejor existe. Claro. Para efectos de considerar, y ahí la máquina que no falle, porque supongamos la llenadora, yo aquí tomo para I perteneciente a S, y pongo un K, que es un fijo, que lo sumo acá. Y ese va a ser mi penalización, comillas, de esta máquina que sabemos que va a llegar a una confiabilidad que gatilla. Con K, digamos. pregunta 2 y 3, siguiendo la misma línea, pero ya saliéndonos ya de lo técnico, y dado que está en un ejercicio académico de doctorado, la primera pregunta que viene siempre en cualquier defensa viene en cualquier defensa de candidatura es cuál es realmente el aporte, ¿cierto?, de tu trabajo. ¿Qué es lo que te diferencia entre un trabajo de magíster a un trabajo de doctorado? ¿Cuál es ese punto de inflexión que tú estás incorporando acá? Esa es una. Y la segunda, ¿cómo estás evaluando el riesgo? Como es para tu compañero acá, ¿cierto? Que depende mucho de los datos, cuántas fallas tenga y todo, ¿cierto? Entonces, en todo trabajo de investigación siempre vamos a tener un riesgo de que no podamos cumplir. ¿Ya? ¿Cómo lo estás, si lo has evaluado y cómo estás mitigando? Esas son las dos preguntas. Respecto de la contribución, evidentemente hay harto trabajo ahí, tú lo sabes bien,
No sé, yo no sé el nada. modelo de conservación. Nosotros sí que nada sé. Tiene que ver con el modelo de conservación de la energía. O sea, no hay un modelo, como dije en la revisión de literatura, en realidad muchos de los modelos se asocian a turbinas. Yo sé que hay algunos trabajos por ahí que se dedican más a telescopios y cosas por el estilo. Disparando la tabla. Claro, Es súper coche. pero lo que estamos tratando es... tiene que ver con la conservación de energía. O sea, es decir, estamos tratando de buscar un modelo que tome la energía de entrada y a propósito de una entrega de producto, tratar de encontrar una forma. Ese es el modelo. ¿Forma de mitigarlo? Bueno, ¿Cuáles son los riesgos? Claro, y un riesgo es que no haya nada. Entonces, es posible. Y ahí es ir a los modelos todavía más básicos y comenzar a ver, bueno, vibraciones de rodamiento y enfocarnos precisamente en el rodamiento, pero el objetivo es un poco más ambicioso y tratar de verlo como más casa. ¿Ya? Entonces, evidentemente hay una salida y esa salida es ir más al componente del cual hay bastante literatura. ¿Y alcanzamos a terminar en el tiempo? Sí. En caso de... Sí. En caso de... Sí. Ya. ¿Ya? Y la implementación, y el otro aporte por el que preguntabas, la implementación del modelo sobre un escenario súper real. O sea, ahí hay también en sí mismo, porque justamente una de las críticas que hace la revisión de literatura, algunos que han revisado literatura, es que los modelos son, el rule es una variable dada. Y aquí no, el rule es real. Par de cosas. La primera, no entendí, había un ejemplo que tú estabas dando donde estabas agrupando las fallas, de cuándo iba a ser. ¿Por qué no caché que se llegue tarde y me perdí el costo, pero antes que se ingresa? ¿Dónde está el costo de no agrupar y no haber hecho ahí? De haber hecho, tú dijiste, oye, podríamos haber hecho un cuarto, ¿y por qué no habríamos hecho 10 mejor? Porque aquí está el costo, o sea, si lo relaciono con la matemática, digamos, aquí hay una función de penalización, digamos, en donde tengo que el costo de preventivo debe ser menor al costo de falla, porque si no me conviene fallar. Claro, pero eso es por máquina, Sí, por no más. por sistema. Entonces, ¿yo por qué no podría haber hecho 10 y cada parada por una máquina? Porque cada parada me cuesta mucha plata en producción. Por eso, ¿y dónde está ese costo? ¿Dónde estaba en la función objetivo después? A nivel En el otro modelo. ¿En este? Sí. En este. Aquí. En esta variable. Porque el rule tiene un tiempo. Y ese rule es un tiempo. Pero ¿dónde está el costo de la parada? Porque finalmente en el ejemplo que tenías anterior, o sea, básicamente estás resolviendo el problema de acknowledgement, ¿no? Ya. El acknowledgement problem de que en qué momento hago el costo fijo de todas las cosas que vienen después y ese es un problema, entre comillas, medio resuelto, incluso si vienen online los problemas de... Si consideras que tu rule es una variable aleatoria que viene en el futuro, hay que resolverlo a optimalidad. Es que a ver, quizás aquí no está abierto, pero si nosotros vamos al costo de mantener dentro de la sumatoria o dentro de lo que está, de hecho, vamos a la primera lámina o la segunda, el costo de, creo que más rápido por acá. Apretar. No, uno entra. Uno entra. Esa no me la sabía. Yo la aprendí el otro día. Está buena esa. En aquí, el costo de mantenimiento correctivo contiene el costo de producción. Entonces, yo no lo abrí, pero debería estar abierto. Pero el costo de producción de la línea completa o el costo de producción de esa máquina sola. Porque si es el costo de la máquina sola, están todas separadas. No, acá es completa. Entonces estoy tratando de entender aquí, cuando tú dices, oye, paro esto, cuando tú separaste y pusiste 3 o 4 que venían justo después de eso, ¿igual la línea completa paró? Sí, la línea completa. ¿Por qué en serie? Exacto. Porque es un equipo en serie. Siempre en la línea completa, entonces... Pero entonces no tiene el time on operation que me estaba mostrando recién, no es cierto. ¿Por qué? Porque si tú me dices, dale, échale para adelante. Estoy tratando de entender, ¿no? Sí. No es que haya encontrado ahí. Tú estás teniendo 3 puntos de mantenimiento. Si entiendo que lo que me dijiste recién era que en el momento que parto haciendo algo para la línea completa, paré 3 veces la línea completa. Sí, exacto. Con lo cual, ese tiempo de operation de la máquina 4, por ejemplo, que tú me estás diciendo que va desde 0 hasta la raya roja, no es cierto. Tú paras en la raya 1. Pero aquí tengo el costo de mantenimiento de esta... O sea,
Me como el No, bote. pero la detención de la línea completa se considera. Es decir, tú tenés, cada vez que haces un mantenimiento, detenés la línea completa. Incluso en esas pedacitos. Incluso en esos recuperados. pedacitos. Eso solamente estamos, las líneas están mostrando fallas solamente. Exacto. Y aquí, Del individual. Pero el funcionamiento de la línea, si tú la vieras funcionando, estaría 4 veces detenida. claro, 3 veces. o 3 veces en este caso. Y aquí, Ya, lo- entonces lo tú, que no tú incluyo solamente es el costo material. decidiste que finalmente te convenía hacerlo 3 veces en vez de una sola. Exacto. Simplemente, aunque estabas parando 3 veces. Cuando damos un nivel de confiabilidad dado, Costo de la otra. cuando hay un nivel de confiabilidad dado, tú llegáis a la máquina que te llega al nivel de confiabilidad. Mantení. Pero la pregunta que viene es ¿cuál de las máquinas yo adelanto? Versus Ahora entiendo. una segunda detención. Porque ese problema de definir en qué momento para es básicamente el problema de acknowledgement, que tienes esta parada súper definida. Si tú sabes ese tiempo, ese rule, lo consideras como una variable aleatoria, tienes una distribución, sabes perfectamente en qué momento hacerlo. Entonces, entre comillas, como que te resuelve el problema de las paradas, no te resuelve la otra parte de tu modelo porque tienes que balancear los Pero costos. no necesariamente, porque lo que tú haces, tu decisión, cuando tú paráis la primera máquina, tu decisión es las otras máquinas. ¿Adelanto el mantenimiento de las otras máquinas o la hago cuando llegue a su nivel de confiabilidad? Porque lo que pasa es que ahí hay un trade-off. ¿Pierdo tiempo de mantenimiento de la otra máquina porque lo adelanto o llego a pararla de nuevo en el siguiente momento que llega al nivel de confiabilidad? Entonces, de dos fases. ese es el acknowledgement, pero este es un acknowledgement de múltiples fases, porque tú estás ahí. Ese nosotros con José Chávez Ajá. y con Cliff Stein hicimos un paper que resolvía, calculaba un algoritmo de aproximación para el problema de múltiples de un árbol. Ah, ya, Te y lo en puedo pasar, serie. pues, si querés, y en serie. Ah, ya, perfecto. Te los agrupa y te dice cuándo Ya. ocuparla. Y aquí un poco la evaluación es justamente Sí, esta ahora pérdida. me queda súper. Y el otro comentario que tenía está asociado a lo que decías tú. Nosotros cuando hicimos esta cuestión con Anthony, de Rule, teníamos la suerte que teníamos 15 años de datos de 162 máquinas todas iguales. Claro. Entonces, claro, nuestros rules eran bacanes porque sabían todo lo que pasaba y tenía un montón de cosas. Porque son 66, 132. Son 66 antenas y cada antena tiene 2 polaridades, así que teníamos 132 piezas de todo y teníamos 15 años manejado súper bien los datos para poder hacer eso. Y aún así, lo que notamos es que finalmente esas predicciones de Rule son súper ruidosas, ¿se fijan? Y lo que hizo Anthony en el paper que hizo cuando empezó a meter este tema en Anthony Cho, sí. que está ahora en el profesor de la Universidad de Mayo. ¿Ya? Y con Anthony lo que hizo él, cuando estaba haciendo su doctorado, fue que nos dimos cuenta que en realidad, más que meterlo con un problema de optimización estocástico como lo tenías acá, nos dimos cuenta que en realidad, o al menos nosotros considerábamos que la mejor forma de meterlo era como chance constraints, porque tú lo que querías hacer era, en este momento lo que tú vas a estar teniendo es que, oye, me van a fallar en estos escenarios las cosas en ciertos momentos, por lo cual tu confiabilidad promedio va a ser lo que dice el modelo. Eso. Con lo cual un montón de tiempo va a estar con una confiabilidad mucho más mala y otro momento va a tener una confiabilidad mucho mejor que la que necesitaba. Así que va a estar gastando plata por un lado o va a estar perdiendo plata por el otro. Lo cual no sé si es una buena idea, estoy tirándolo abierto. Nosotros decidimos hacerlo al revés. Y sabes que, mira, en realidad tengo todos estos escenarios y yo quiero que para un 95% de los escenarios esté bien y en un 5% no, cosa que mi confiabilidad que sale del modelo de optimización es la confiabilidad que yo veo después. De hecho, esas son las medidas de riesgo que vamos a utilizar después en el modelo. Una es utilizar costo, otro es también value at risk, es decir, Exacto. Para que la restricción justamente agarrarlo por el lado de chance constraints y funcionaba súper bien y lo que están ocupando en Alma hoy día es eso. Porque el nivel de confiabilidad que te sale del modelo de optimización es mucho más bajo. Está al lado de lo que realmente tienes. Versus el otro que tú decías, oye, yo le apunté con mi modelo de optimización estocástica al 95%, y claro, en promedio tengo el 95%, pero es como tengo la cabeza en el freezer, las patas en el horno, en promedio estoy bien de temperatura, pero estoy limpiando por los dos lados. Sí. Y lo otro, como que no hace comentario, la otra cosa que podría ocupar es optimización contextual, es decir, lo que viene siendo Versima, es decir, basado en los sensores en el fondo, en vez de pesar todos los escenarios por igual, basado en la condición a cuál de todas tus observaciones tú le das mayor peso. Sí, ponderar de forma distinta los escenarios. Sí, claro. Ahí creo que el cliente, en este caso que es la viña, tiene algunas restricciones que es como la que hablaba Alejandro, es decir, chuta, ¿cuánta plata estoy dispuesto a gastar en realidad?
Entonces, Porque hoy día estoy gastando un montón. Dejando el value at risk, de hacer el conditional value at risk, va a ser podría ser una super Sí. solución. De hecho, eso es lo siguiente, y de hecho lo siguiente también es un poco presentar, porque correr este modelo todas las veces es re caro, computacionalmente. Entonces, lo que estamos tratando, el siguiente paso, es determinar límites de control. Pues se paga con un par de botellas. Oye, sí, cuando hay fallas en A la diferencia de parte... que pasabas algo, olvídate, Cuando te echan a perder en la parte inocua y fallan, el vino que quieres lo puedes traer para acá. Sí, no, encuentro que como que nosotros O sea, como... en la defensa. En esa pasada, sin etiqueta. Corremos bien. Sí, ¿cómo se llama? Sergio estuvo en mi defensa, así que puede dar fe de que tiene que seguir el linaje que es curar a su comisión. A la comisión, por lo a la comisión. A veces lo puede hacer dormir. Yo mi defensa, doctor, hice dormir a tres miembros de la comisión. Pero vino sin vino. No sin vino, sin... Imagínate. Yo hice el George Nemhauser ahí, está muy feliz al final de la... Vamos a postular esa comisión. Oye, un segundo, por favor, quería preguntar es, nuevamente el tema de los sensores y como para entender un poquito esta industria, es, las condiciones de operación son muy distintas. O sea, yo como que veo la parte como el transporte aéreo y los componentes puede que se degraden más o menos, por ejemplo, si un avión vuela a mayor altitud o a menor altitud, condiciones climáticas. No sé si acá, por ejemplo, es... No, mira, siempre opera más o menos así y no es que con esta línea de producción, esta parte en especial... Buenísima pregunta. Todas las botellas son muy parecidas. Los formatos en general son de 750 y hay una mínima producción de 1,5 litros y que en general no van en esta máquina, van en otra. Así que tenemos, al menos a nivel productivo, la botella es muy parecida y el producto es muy parecido. Ahora, ¿en dónde comienzan a cambiar las condiciones? En donde... Son iguales. No, La botella es la parte de la etiqueta. Había una historia de CCU, vamos a embotellar esto y después lo cambian a esto, era el cambio de botella nomás. el cambio de botella. Ahora, físicamente es muy parecido. En donde hay diferencias en las velocidades. O sea, en las velocidades, ponte tú, hay ratos que la máquina anda 6.000 y otro rato anda 12.000. Entonces hay que caracterizar muy bien eso. Y ahí hay un desafío con el rol también. Y estuvimos conversando de eso hace un tiempo atrás, porque en realidad parece ser lo más lógico es sacar un promedio de consumo por botella eléctrico de cara al modelo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por razones de tipo de botella, por razones, o sea, más allá de que el físico es muy parecido, del otro lado tengo que saber evacuar la cantidad de botellas que tengo en la línea. Entonces, hay una paletización, una despaletización, etcétera, y hay otros procesos que pueden ser más lentos o más rápidos, y eso está, el operador la quiere tener todo el rato al máximo, al nominal, que son 12.000 por hora. Imagínense 12.000 por hora por 365 a 3 turnos, una cantidad de botellas enorme. Entonces, él la quiere tener ojalá todo el tiempo a 12.000, pues el tema es que no siempre le da 12.000. Y ahí empiezan a aparecer cosas como las microparadas. Se llena el pulmón que tiene, no sé, como para 20 minutos, chuta, y empieza la máquina a bajar la velocidad porque no tengo velocidad suficiente de desagüe. Entonces, ahí hay elementos que hacen diferente quizá a un avión en donde está todo el tiempo, el 80% del tiempo a velocidad crucero, ¿no es cierto? Y los desgastes son muy parecidos. No, y ahí está un tema en que a lo mejor vamos a tener que nomás tomar los datos cuando están dando a 12.000 nomás y utilizar esa diferencia del rule y volar todo el resto. Entonces, como cuando estáis volando a altura crucero, ahí veis y el resto de omitís, se está despegando, se está aterrizando cosas. Entonces, parte de lo que estamos preguntándonos, y por eso es un poco este modelo de energía, porque, oye, el modelo es lineal, no lineal, ¿cómo es? Oye, pero hay de repente no hay detenciones de otro tipo, cuando tienes que cambiar la forma de la botella, cosas de ese tipo. Ahí no se aprovecha esas detenciones para hacer algún tipo de mantención, ¿o no? En el caso de la B2, particularmente, que es la en estudio, prácticamente no hay setup porque apretan un botón, clic y se full automática. En las líneas de Pirque, que son más antiguas, ahí sí hay un aprovechamiento a propósito del nuevo gerente, hay un aprovechamiento ahí de, no sé, tuvieron que reconfigurar y tienen que hacer un ajuste en la etiquetadora, ya hay, porque se incorporó hace poco en la viña el concepto de operador mantenedor.
Entonces, ahí hay un par de optimizaciones que está haciendo adicional la viña en términos más de personas. Y ahí justamente entró esto que preguntaba, que tiene que ver con, chuta, si estoy haciendo esto, quizás puedo llamar para que hagan lo otro aguas abajo que es diferido. Ahora, si para la línea como en serie, tengo que parar. Así que sí, se está incorporando ya eso, gracias a Mauricio. Eso. ¿Dudas? Los en línea quizás tienen ¿En la alguna casa? duda. No. Súper, muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos. Los invitamos la próxima semana a otro seminario y muchas gracias de nuevo, No, Ricardo. por favor, encantadísimo. No, muchas gracias. Oye, tenés que revisar de repente también el trabajo que se